17 años de que Cristo ascendió al cielo, la iglesia esperaba ya la segunda venida. Escuchen bien lo que voy a decir. Miren que ha pasado más de 2000 años y seguimos ¿qué? Esperando la segunda venida. Pero en los días del apóstol Pablo, habían iglesias que ya esperaban la segunda venida, tanto al grado de ya no querer labrar la tierra, al grado de ya no querer construir una casa, al grado de ya no querer emprender un negocio. Escuchen bien lo que voy a decir. Ahora, la iglesia de Tesalónica no era la excepción. La iglesia de Tesalónica tenía una agitación en su medio, donde todos decían: Cristo ya viene, Cristo ya va a venir, Cristo, mira, todo se está cumpliendo, todo ya se está al pie de la letra. En esos años nomás, a unos 17, ni siquiera 20 años después de Cristo. De manera que Pablo le tiene que enviar una carta a la iglesia y les va a decir que no se dejen engañar, porque Cristo aún no vendría hasta que Él va a mencionar dos acontecimientos. Si no han visto estos dos acontecimientos, dice Pablo, no esperen todavía el regreso de Cristo. A mí me da mucha pena cuando yo entro a las redes sociales, veo a algunos predicadores empezar a decir a la gente: el Señor ya viene, probablemente la otra semana, para septiembre, el 18 de septiembre estaban predicando que el Señor vendría, ¿sí o no? Y esto, muchos ya han venido dando fechas, diciendo Cristo ya vendrá tal fecha. ¿Saben por qué siempre la iglesia cae en error de dar fechas del regreso de Cristo? Es porque en realidad no enseñan dos acontecimientos que Pablo dijo que sucederían, y continuamente a esos dos acontecimientos vendría el Señor. ¿Estamos claros aquí? Muy bien. Hoy yo quiero enseñarles que la misma historia que está pasando en los siglos primeros está pasando en este tiempo. Si ustedes notan, hay predicadores que les gusta mucho la euforia y mucho alarme, y le están diciendo a la iglesia: Cristo ya viene la otra semana, el rapto de la iglesia, ya en cualquier momento nos vamos. Y hay gente, miren, le voy a contar algo. Mi abuelo de mí era cristiano, era un evangélico muy devoto. Él vivía en una ciudad, nosotros con mi familia, mi mamá en otra ciudad. Pero mi mamá no iba a la iglesia, ella no era cristiana. Pero cuando íbamos de vacaciones a visitarlo a mi abuelito, mi abuelo siempre decía: el Señor ya viene, el Señor ya viene. Créame que cuando yo lo visitaba, me quedaba ese un mes en vacaciones con él. Todo teníamos que ir a la iglesia, todo él nos llevaba, la fuerza, los cocachos nos llevaba. Y me acuerdo, en esa época hubo un colegio que enseñaba inglés. Y yo quería entrar a ese, porque habían venido profesores de Estados Unidos a enseñar en ese pueblo. Entonces yo me matriculé a la iglesia. Y mi abuelo me dijo: ¿cómo te vas a matricular a aprender inglés? Si no te das cuenta que hoy tienes que leer la Biblia, de nada te va a servir el inglés a un par de años, porque Cristo ya nos lleva en este tiempo. O sea, conocía muchachos que no iban a la escuela porque Cristo ya venía, porque Cristo ya aparecía la otra semana. No digo que no hay que prepararnos para el regreso de Cristo, pero tampoco digo que seamos desempleados y que dejemos de estudiar y que abandonemos el colegio y emprendamos las empresas. ¿Por qué? Imagínense el chasco que yo tengo en la página de mensaje fiel ciertos videos donde enseño cuál fue una de las grandes equivocaciones de la iglesia del siglo I. ¿Sí? Porque creían que Cristo ya vendría y no vino en su época. Y esto ha venido siendo en varias denominaciones, ha habido esta misma historia, ha habido ciertos chascos de esto. Pero hoy la iglesia está predicando casi lo mismo. Yo estuve hace unos meses atrás en Bolivia, y un hermano se acercó a conversar conmigo y me dice: mira, nosotros no emprendimos
Porque hace 20 años atrás, cuando yo tenía 20 años, dejé de estudiar, dejé la universidad porque Cristo ya venía. Y han pasado 20 años y ahora tengo 40, me decía él, y Cristo no viene. Y ahora sí que la necesidad de emprender algo, de haber terminado la profesión, me hace mucha falta. Ahora, yo quiero decirles, el tema no es centrarme en esto. Simplemente lo que quiero decirles es eso lo que acontecía en la iglesia de Tesalónica. Y había todavía hombres más, inclusive que alarmistas, que falsificaban cartas y ponían abajo atentamente el apóstol Pablo, y le enviaban a la iglesia, y en esa carta decían que Cristo ya viene en esos días. Y esas cartas eran falsificadas, firmadas por Pablo, pero no era Pablo. Y se levantaban soñadores en la iglesia: el Señor me ha revelado que ya viene en estos momentos, miren que el César está haciendo aquello, la presunción por ella, Cristo ya viene. Y peor, la iglesia se alarmaba, no quería emprender nada. Así que Pablo, en su segunda carta que escribe a Tesalónica, quiere tratar ese problemita. Acompáñame a la segunda carta de Tesalónica, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso número 1. Pongan mucha atención. Segunda carta de Tesalonicenses, el capítulo 2. Lo leo el verso 1. ¿Estamos claros? Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, primer punto, bien quiero resaltar aquí. ¿Cuándo va a ser la reunión de la iglesia con Cristo? Les hago una pregunta: ¿en la venida o antes de la venida? A ver, no necesitamos haber estudiado teología para saber esto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, pregunto, ¿cuándo la iglesia de Tesalónica se iba a reunir con el Señor? ¿En la venida o antes de la venida? La venida. Muy bien. Ahora le dice Pablo así: les rogamos, hermanos, dice el verso 2, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Miren de qué manera. ¿Sí? Pablo le dice: no se dejen convencer como si nosotros estuviéramos escribiendo estas cartas, ni como si nosotros fuésemos los que enviamos, ni como si el espíritu de alguien que habla siempre, yo hablo del espíritu y el Señor me dice, no se dejen convencer, porque hay dos cosas que van a suceder y no hemos visto todavía esto, de manera que tienen que pasar esas para que el Señor venga. Así que mientras no pasen eso, tranquilo, no sean eufóricos, ni se alarmen ni alarmen a nadie. En el verso 3 le dice: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? ¿Quién no vendrá? Sin que antes venga, punto número 1, la apostasía. Punto número 2, ¿qué pasa? Y se manifieste ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Ah? Pablo dice, un momentito, el Señor no viene todavía sin que primero venga ¿qué? ¿Qué es la apostasía? La apostasía es dejar la verdad y adoptar ¿qué? El error. Y les voy a decir una cosa sincera: en el siglo I no entró la apostasía. La apostasía entró después de la muerte de los apóstoles. ¿Sí me explico? Así que predicar que la venida del Señor era inminente en el siglo I es una locura. ¿Sí me explico? Pablo le dice, nadie les engaña, porque todavía no hay la apostasía. En cierta ocasión Pablo escribió y dijo así: yo sé que después de mi partida entrarán lobos que y dispersarán el rebaño. Pablo se estaba refiriendo a dos cosas: a cuando él deje ese lugar y se vaya a otro, o cuando él parta de este mundo, la apostasía entraría. Y déjenme decirles que mientras los apóstoles estuvieron vivos, cuidaron la grey, protegieron la grey, porque ellos fueron testigos oculares de la doctrina que
Cristo les había encomendado. No dejaron, pero ustedes van a ver que luego de la muerte de los apóstoles, en el siglo II, en el siglo III, entraron doctrinas y la iglesia quedó en apostasía por un promedio que nosotros vimos ya en la mañana, la profecía, 1260 años de oscuridad, cuando la Biblia, los dos testigos quedaron, ¿qué cosa? Profetizando a lo modo muerto, en la oscuridad doctrinal. El caballo negro, Apocalipsis, hablando de una doctrina, del oscurecimiento doctrinal que ocurrió después de la muerte de los apóstoles. Entonces Pablo le dice, les voy a dar dos cositas que ustedes tienen que ver manifestándose para recién creer que el Señor va a venir, sin que se acontezca esto. Yo estuve en una reunión pastoral con los pastores del cono norte de Lima. Yo les hice una pregunta que les voy a hacer ahora a ustedes. ¿Quién es primero? ¿Quién viene primero? ¿Cristo viene a llevar a su iglesia primero? ¿O primero tiene que venir el hombre de pecado, el anticristo, y después Cristo va a llevar a su iglesia? ¿Quién es primero? Primero la manifestación del anticristo y después ¿quién? Cristo viniendo a llevar ¿a qué? Cuando tú lees la Biblia de modo sencillo, claro, tú vas a entenderla, que la Biblia se entiende tan claro. Pero cuando tú eres teólogo, el teólogo dice, sí, aquí dice así, pero primero viene Cristo por su iglesia y se lo lleva, y después viene el hombre de pecado para que nosotros no pasemos por la gran tribulación, y el hombre de pecado viene después. Pero yo les voy a decir una cosa, ¿tienen algún verso bíblico? A ver, aquí hay pastores. Hoy ya van a ser premiados muchos pastores. Primera pregunta, ¿dónde dice la Biblia que primero viene el hombre de pecado? Primero viene Cristo a llevar a su iglesia, nos reunimos con él, y después viene el anticristo, el hombre de pecado. ¿Dónde está eso? Búsquenlo. No existe. Pero déjenme decirles una cosa, ¿no es eso lo que se predica hoy en estas iglesias? ¿No es eso lo que se enseña? ¿No es eso lo que se dice? Hermano, viene el arrebatamiento de la iglesia, el anticristo va a venir para los que se quedan. No. Hay una cosa muy interesante que nosotros tenemos que saber, y hoy vamos a tocar este tema muy interesante. Bien, el Señor vendría después de la aparición del hombre de pecado, y el hombre de pecado surgiría de la cuarta bestia, que es Roma, y de la división de la cuarta bestia, que es Roma. Roma en el siglo I no cayó. O sea, en otras palabras, el hombre de pecado tendría que surgir después del siglo I. ¿Y en qué año es que Roma se divide y surgen 10 naciones en medio de ella? 10 poderes. En el año 476 después de Cristo. El hombre de pecado surge en el siglo V. No en el siglo I, en el siglo V. ¿Cuál era la creencia de los cristianos? Los cristianos creían que cuando el imperio romano caiga, se levantaría el hombre de pecado. Por ejemplo, miren lo que dice la Enciclopedia Británica, la página, volumen 2, la página 60, escrito en el año 1961. En el artículo El Anticristo dice lo siguiente, la Enciclopedia Británica. La Enciclopedia Británica dice así: la creencia de los primeros cristianos en la referente a la identidad del hombre de pecado era que dicho obstáculo que impedía su manifestación era el imperio romano con el César a la cabeza, que después de su caída se levantaría el hombre de pecado. ¿Qué decían los cristianos según la Enciclopedia Británica? ¿Cuál era la creencia de ellos? La creencia de los primeros cristianos era esta: ¿quién está gobernando ahora? ¿Quién gobernaba en esa época? Roma. El hombre de pecado se va a levantar a gobernar, pero nadie va a poder gobernar mientras Roma gobierne. Roma tiene que caer para que se dé lugar a otro que va a gobernar después. Pero el que va a gobernar después
tienen que ver primero a Roma caer. ¿Y dónde habían encontrado eso los cristianos primitivos? ¿Dónde habían encontrado eso? ¿Sabes dónde lo encontraron? En Daniel capítulo 7. La cuarta bestia es un cuarto poder en la tierra, Roma. La cuarta bestia saldrán 10 reinos, y tras ellos uno que se levantará, el cual pensará cambiar los tiempos y la ley, el cual perseguirá a la iglesia, el cual es un poder blasfemo. ¿Se dan cuenta que ellos veían a la cuarta bestia como Roma y al próximo gobernador del cuerno pequeño, alguien que surja después de la caída de Roma, entre Roma mismo? Y Pablo dice a ese hombre de pecado, dice lo siguiente. Pablo dice que él claramente dice que al menos que aparezca eso, no tendríamos nosotros que pensar que el Señor vendría, sino que después de la manifestación de quién, de Él. ¿Sí me dejo entender? Les hago una pregunta bien simple. ¿Qué impedía la manifestación del hombre de pecado? Escuchen bien. ¿Qué impide la manifestación del hombre de pecado? ¿Qué impedía que se levante? En esa época era Roma. Mientras Roma gobernaba, nadie podía oponerse. Pero hoy les hago una pregunta. ¿Saben lo que predica hoy la iglesia? La iglesia dice lo siguiente: hoy, para que venga el hombre de pecado, hay alguien que lo impide en este momento. ¿Y saben quién es? Nosotros, dice la iglesia, lo impedimos que se manifieste. Así que primeramente tenemos que ser quitados para que se manifieste ¿quién? El hombre de pecado. Déjenme decirles que esas palabritas son palabras fabricadas en un seminario que después les voy a decir dónde. Pero esas palabras, que la iglesia es la que impide la manifestación del hombre de pecado, es una interpretación que no tiene sostén bíblico, ni ha sido creída jamás a través de los años. Miren lo que dice Jerónimo, que vivió en el IV siglo. Jerónimo escribió así: ¿quién impide la manifestación del hombre de pecado? El imperio romano y el emperador. Cuando el emperador y Roma caiga, entonces dará lugar a la manifestación del hombre de pecado. Miren lo que dice Justino Mártir en su libro La fe profética de nuestros padres. En su libro Apología, escrito por Justino, dice así: los gobernadores ¿quién impide la manifestación del hombre de pecado? Dice así: el imperio romano. Él dijo que los cristianos en el tiempo de Justino Mártir oraban para que el emperador continúe en su poder, ya que ellos sabían que cuando Roma caiga se levantará el hombre de pecado. ¿Cómo oraban los cristianos en el tiempo de Justino Mártir? Antes, en el siglo II, siglo III, ¿cómo oraban los cristianos? ¿Saben qué oraban? Señor, que Roma continúe por favor todavía en el poder, ya que cuando Roma caiga saldrán 10 naciones y se levantará en medio de ellos ¿quién? El hombre de pecado. ¿Quién impedía que el hombre de pecado se surja? Roma. Miren, Ambrosio de Milán decía lo siguiente: el obstáculo que no permite que el hombre de pecado se levante es el imperio romano y el emperador, y que después de que fuese quitado de en medio el César de Roma, se manifestará el hombre de pecado. Y de hecho cita, también, esta cita también es, este párrafo es citado también por el científico teólogo llamado Isaac Newton. ¿Han escuchado de él? Él también tiene la misma creencia. Juan Crisóstomo. Miren que yo tengo material, hermano, y voy a ahorrarme el tiempo, hermano, porque tengo mucho material aquí de todos los que testifican de que el que detiene la manifestación del hombre de pecado era el imperio romano, que cuando caiga Roma se levantará el hombre de pecado, el cuerno pequeño, que es el mismo. Por ejemplo, mira, este es un erudito actual, el gran historiador eclesiástico Eliot, dice lo siguiente: tenemos el testimonio unido de los padres antiguos, o sea, de los cristianos antiguos, desde Ireneo del año 130 después de Cristo hasta el siglo V con Jerónimo, asegurando todos ellos que la clave estaba en el poder imperial del gobernador que residía en Roma, que cuando éste caiga se levantaría el hombre del pecado. O sea, desde el siglo I hasta el siglo V, ¿qué decía la iglesia? ¿Quién impide que se manifieste el anticristo? ¿Qué impide que se manifieste el hombre del pecado? ¿Qué decían ellos? ¿Quién es el que impide? ¿Quién? Roma. Roma. Ahora, ¿saben? Todos los
hombres que vivieron después de la caída de Roma, porque hubo cristianos también que vivieron después de la caída de Roma. Y los cristianos que creían, los cristianos después de la caída de Roma, del siglo 8 en adelante, 8, 9, 10, 11, 12, los estudiosos de las profecías decían que desde Ireneo hasta Hipona, Tertuliano, Hipólito, Eusebio, todos ellos afirmaban, Victorini, ¿sí? Todos ellos afirmaban que el hombre que se levantó después de la caída de Roma, que se levantaría, sería el hombre de pecado, el anticristo. Ahora les hago una pregunta. En la reforma del siglo XVI, con Lutero, Calvino, con todos esos personajes que estamos hablando de Newton, de Zwingli, de Hus, de John Connor, estamos hablando de todo. Y les hago una pregunta simple pregunta. ¿Qué predicaban ellos? ¿Que el anticristo es uno que se va a levantar después que la iglesia se arrebataba? ¿O uno que estaba en esa época gobernando Europa? ¿Qué predicaba Calvino? ¿Qué decía Calvino? ¿Quién es el anticristo? Decía Calvino. ¿Quién era para Calvino el anticristo? El que tiene su sede central en Roma. Para Lutero, ¿quién era el anticristo? El que tiene su sede central en Roma. ¿Por qué razón decían ellos todo esto? Porque ellos llevaban todas las instrucciones bíblicas de acuerdo a cómo se había enseñado a través de todas las edades. Para Lutero, Calvino, para la Reforma, para la iglesia evangélica, en otras palabras, cuando se inició la iglesia evangélica, porque nosotros vivimos del protestantismo, les voy a decir una cosa. Para ningún evangélico, el anticristo venía del futuro. Para todos los evangélicos, el anticristo ya venía ¿desde dónde? Venía desde el pasado. Y Lutero luchaba en contra el cuerno pequeño, contra el hombre de pecado. Y vienen hoy a decir la iglesia que el anticristo no se ha manifestado, todavía se va a manifestar después que nosotros nos larguemos de aquí en el rapto. Pongan atención, ¿por qué la iglesia, si por 16 siglos nunca enseñó esto, por qué hoy enseña lo contrario? Ahora les voy a decir quién es el que nos enseñó eso. Esto, pongan atención. Al que está a tu lado, dile, despiértate, Sojonás, que te traga el mar. Despiértate, hermano. Están durmiendo, ¿no? Pero si soltamos la música para que bailen, ahí sí todo el mundo está gozando. Muy bien, ahora pongan atención. Porque aquí viene lo que aquí viene, les voy a sacar la muela esta tarde sin anestesia, porque no tengo tiempo para ponerlos anestesiados, ¿no? El diablo les está anestesiando ahí, rascándote la frente para que veas más. Escucha bien lo que va. Por un dormilón paga, como decía, paga pato y se espera uno todos acá. Escuchen bien. Pongan atención a esto porque esto es tremendo. Miren, por 16 siglos la iglesia enseñaba que el que tiene sentado el trasero en el Vaticano es el hombre de pecado, es el anticristo. ¿Me explico? ¿Por cuánto tiempo? Por 16 siglos. Cuando la reforma protestante conquistaba Alemania, conquistaba Europa, el poder que tiene su trasero sentado ahí en Roma dijo lo siguiente: ¿cómo hacemos? Porque todo el mundo se va a volver protestante. ¿Qué hacemos? Paremos esto. 21 años les costó a ellos inventar una nueva teología para lavarle la cabeza al protestantismo y destruirlo. Y ahora les voy a contar lo que sucedió. Algo interesante. Hubo un hombre que surgió de las tinieblas, para mí su nombre es Loyola, San Ignacio de Loyola. ¿Han escuchado de ese personaje? San Ignacio de Loyola es uno de los hombres más brillantes que hace una escuela como ustedes aquí. ¿Y saben cómo se llama? La escuela, esas escuelas, forma una escuela, los seguidores de Jesús, que se les conoce como los jesuitas. ¿Han escuchado los jesuitas ustedes, no?
Los jesuitas son aquellos hombres inteligentes que están metidos en cada organización más grande y más poderosa del mundo. Son los que han llegado a la cúspide. No es que están sentados en una banca, no es que están sentados ahí como diáconos barriendo la iglesia. No, ellos han llegado a escalones altos. Son inclusive presidentes de las sedes más grandes ¿de qué? De las iglesias, los jesuitas. Pero no tienen el corazón convertido, porque ellos son como langostas, dice el libro de Apocalipsis. Ellos fueron muy bien entrenados en las escuelas jesuitas para lo único hacer es destruir la iglesia evangélica. El protestantismo, dijo San Ignacio de Loyola, en 500 años no existirán los protestantes. Y hoy estamos cumpliendo los 500 años, y aunque los protestantes existen, están destruidos completamente en su manera de creer. ¿Cómo así? El primer personaje, Luis de Alcázar, se levanta en el siglo XVI, en el año 500. Él vivió entre el siglo XVI y el siglo XVII. Luis de Alcázar dice, jesuita, vamos a decir que las profecías de Daniel y las profecías de Apocalipsis ya quedaron en el pasado. Así que hay que buscar un candidato para decir que él es el hombre de pecado, el cuerno pequeño. ¿Quién es el cuerno pequeño? Mira que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes, un personaje que vivió en el tiempo de Grecia, un griego que surge y que él mantiene y hace muchas cosas dentro del pueblo de Israel, de los judíos. Empieza esa doctrina vendería, decía enseñar a la iglesia que el hombre de pecado no es el papado, pues el papado, porque el jesuismo, yo les voy a decir, hagan una investigación, los votos y los juramentos de un jesuita, y se van a dar cuenta que que entren a googlear y ustedes van a ver cómo son los votos de un jesuita y cuál es el trabajo de un jesuita. El trabajo de un jesuita, mi hermano, es muy delicado, es un agente de diablo, porque él es capaz de hacer todo lo que él mismo sabe que está mal, no le importa, con tal es salvar y defender a rajatabla y dando su sangre y su vida a la iglesia católica. Y ellos tienen un juramento de matar inclusive a aquel que predique en contra de quién. Yo he estado en muchas reuniones donde a mí los propios pastores me han dicho, pastor, discúlpame, pero no expongas tu vida hablando de estos temas. Yo solo sé que el día que me voy a morir es porque Dios lo permitió. ¿Sí me explico? Pero mejor morir diciendo la verdad que siendo cómplice del pecado y que la iglesia no despierte. Y ahora le voy a decir una cosa. Luis Alcázar dice, ¿quién es el cuerno pequeño? No es el Papa, pobrecito, los protestantes, pobrecito, ellos están equivocados. El hombre de pecado, el anticristo, eso fue antes de Cristo. ¿Quién es? Antíoco Epífanes. Yo les, ¿saben por qué en la mañana les hice esta pregunta? ¿De dónde salió el cuerno pequeño? ¿De cuál bestia salió el cuerno pequeño? ¿Se acuerdan que les pregunté? ¿De cuál respondieron? De la cuarta. Antíoco Epífanes es un personaje que surgió de la tercera bestia. Así que no cumple las características para ser el de la cuarta bestia. Además, la Biblia dice que la tercera bestia, que es Grecia, se dividió en 4. Después de la muerte de Alejandro Magno, Grecia se dividió en 4. Y uno de estos 4 generales es el imperio Seleucito, de donde se levanta Antíoco Epífanes. Segundo punto. La Biblia dice que el cuerno pequeño gobernaría 1260 años. ¿Ustedes creen que Antíoco Epífanes duró 1260 años gobernando? Una locura. Ni que fuese Matusalén, ni Matusalén vivió tanto tiempo. Ahora, tercer punto, la Biblia dice que el cuerno pequeño surgiría de en medio de una división de 10. Y la única bestia de las 4 mencionadas en la que se divide en 10 es el imperio ¿qué? Romano. Suevos, visigodos, anglosajones, francos, alemanes, lombardos, érulos, vándalos, ostrógodos. Se dividen en 10. Y escúchame bien, esto es mucho más importante. El protestantismo no creyó esa locura por los argumentos que lo estoy presentando y por otros. Pero déjenme contarles otra cosa. Hay varios hermanos evangélicos que creen esta doctrina. El hombre de pecado, Antíoco Epífanes en el pasado. El cuerno pequeño, Antíoco Epífanes. Aunque ellos dicen que el hombre de pecado era César.
Así que lo que diga Daniel y Apocalipsis quedó cumplido ya en el primer siglo. Se cumplió hasta el año 70, llegaron las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Y ellos tienen al libro de Apocalipsis como un libro que se escribió en el 65, 67, antes de la destrucción de Jerusalén. Y eso también es una locura porque tenemos fuentes históricas que nos cuentan que el libro de Apocalipsis se escribió después de la destrucción de Jerusalén y no antes, ya que el apóstol Juan menciona estar en la isla de Patmos. Sí, y los padres de la iglesia dicen que cuando él escribe su carta, lo escribió en el tiempo de Domiciano, y Domiciano es un emperador que surge en el 82 en adelante. ¿Cómo va a escribir en el 82 y decir que está apuntando a la destrucción de Jerusalén si Jerusalén fue destruida en el 70 ya? Entonces, ellos forzosamente, a esta interpretación se le conoció como el preterismo. El preterismo enseña que las doctrinas o las profecías de Daniel y Apocalipsis quedaron en el pasado. Hasta el año 70 llegaron, dice. Punto. Así que el libro de Apocalipsis forzosamente se escribió antes del año 70, dicen ellos. Cuando Apocalipsis se escribió entre el 95 y 96 después de Cristo, y no antes del 70. Estamos claros acá, ¿verdad? No funciona esto. Este jesuita no tiene mucho éxito dentro de la iglesia. Así que había que crear otro método de interpretación bíblica y se emplea la interpretación del futurismo. Para esto se levanta un personaje llamado Francisco Rivera. En el siglo XVII, también siglo XVI, siglo XVII, final del siglo XVI, empieza a enseñar que el hombre de pecado, el cuerpo pequeño, claro, no es la iglesia, aunque ya lo predicó por 16 siglos que sí era, no es la iglesia de Roma. Pero ¿quién es entonces? Este es un personaje que se va a levantar en el futuro. ¿A dónde mandan las profecías de Daniel y Apocalipsis? Todo al futuro. Todo al futuro. Pero la pregunta es, ¿cuándo va a acontecer eso? No sabemos, pero una cosa estoy seguro, no se preocupe, porque ustedes se van a ir. ¿Qué nos importa que venga uno del futuro y que ustedes ya se van en un rapto, en un arrebatamiento? Así que si el hombre de pecado viene, no les va a encontrar, que se preocupen los malos que se van a quedar. Una doctrina inventada dentro de las escuelas del jesuismo. Los jesuitas introducieron esta doctrina no para predicarlo en la iglesia católica, sino para llevar y meterlo en la iglesia evangélica. Pero para eso tenían que llegar a ser líderes. Estos personajes, como Francisco Rivera, Manuel Lacunza, que surgieron también, empiezan a predicar en la iglesia evangélica como rabinos, que ellos tienen una nueva luz y una nueva interpretación, y empiezan a predicar, no como católicos, no como jesuitas, sino como que se presentaron, como rabinos que traen una iluminación a la iglesia, y entonces sembraron la semilla dentro, y desde el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, empezaron a predicar en la pobre iglesia evangélica que surgía apenas el pentecostalismo en el siglo XIX. De bien que se funda el pentecostalismo, ¿saben la doctrina del pentecostalismo cuál es? Predicar que el hombre de pecado viene, pero antes de eso nosotros nos largamos. Y esa enseñanza tiene 180 años, señores, así que no me miren feo. Si tú eres una persona que has predicado, hermanos, el rapto de la iglesia ya viene, después viene el hombre de pecado, lo que estás, no te digo, hermano mío, que estás engañando a la gente de manera intencional. El problema es que nosotros no sabemos que esta doctrina surgió dentro de las escuelas jesuitas, y la escuela jesuita tiene un propósito de fundación: destruir el protestantismo con la doctrina. Y ojo lo que voy a decir, ¿cuál es el peligro de esta doctrina? El peligro de esta doctrina es que nosotros perdamos de vista Roma y miremos a Jerusalén como la señal de los tiempos proféticos, porque nos engañaron que el hombre de pecado va a surgir de Jerusalén, y todo el mundo está mirando. ¿Cuál es la señal? Es que se tiene que levantar el templo en Jerusalén, y la gente anda mirando al templo. Todo evangélico que no lee su Biblia, solo escucha los charlatanes de internet, ¿qué está mirando? Es que se va a construir el tercer templo, es que el tercer templo se va a... No mires allá, que él no tiene el cumplimiento profético de las profecías de Daniel y Apocalipsis. El que tiene el cumplimiento profético de Daniel y Apocalipsis es la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. ¿Quién es la bestia que sube del mar? El imperio
Hoy tiene su sede central en Roma. Y la bestia que sube del abismo, de la tierra, es el país más poderoso del mundo que surgiría después del cesamiento de la primera bestia. ¿Y saben en qué año cesó la primera bestia? La primera bestia cesó en el 1798. La Iglesia Católica perdió su dominio, pero la Biblia dice que otro poder surgiría en la tierra después de la caída de este. Y el único poder que surgió después fue un poder que en muy poquísimo tiempo surgió con una velocidad tremenda. ¿Quién es ese poder? ¿Quién es el poder que surgió después de la caída de Roma? Del imperio del Vaticano, por así llamarlo. ¿Cuál es el poder que surgió después? Y la Biblia dice que tiene que ser un poder que tiene apariencia de cordero. ¿Quién tiene apariencia de cordero? Yo le voy a decir una cosa así. No sé cómo voy a hacer para resumir toda esta historia en un par de minutos. Escuchen bien, hermanos. Escuchen, pongan muchísima atención a lo que voy a decir. Cuando el papado hacía estragos allá en Europa, los cristianos, un grupo de cristianos, agarraron un barco, y dijeron: vámonos de este continente, busquemos una tierra donde podamos estar libres de la persecución del papado. Y se fueron y llegaron, ¿saben a dónde? A América. Y esos cristianos dijeron: wow, estamos lejos, aquí el papa jamás pondrá su trasero, aquí no llegará. Somos anticatólicos. Aquí nosotros serviremos a Dios. Y pusieron una estatua, la estatua de la libertad. Somos libres e independientes. Y déjenme decirles que el 4 de junio de 1774, Estados Unidos de Norteamérica fue fundado por un grupo de cristianos que crecieron de una manera espectacular, porque al principio ellos eran cristianos que a Dios lo obedecían, y Dios a su pueblo obediente le dio sabiduría, inteligencia, ciencia, de tal punto de ser tan creadores, de explotar la ciencia. Estaba profetizado en el libro de Daniel: y la ciencia aumentará. Pero escuchen bien, Estados Unidos de Norteamérica llegó a la cúspide en 3 siglos, lo que otras ciudades no han tenido por cientos de años. Un país que comenzó de la nada hasta dominar Europa en el momento de que Estados Unidos domina Europa a través de la OTAN, ¿o no? Estados Unidos, si ustedes aprietan un botón, ¿quién es el país más poderoso del mundo? Vean la respuesta: Estados Unidos de Norteamérica. Economía, potencia militar, es él. El papá en 300 años de surgir del polvo a ser una nación poderosa. Pero la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Cristo ya está por venir. Ahora sí es en serio. Pero déjenme decirles una cosa. Pero antes de que Cristo venga, tenemos que ver en Apocalipsis 13 la unión de la primera bestia con la segunda bestia. ¿Quién es la primera bestia? El poder que pone su trasero en Roma. ¿Y quién es la segunda bestia? Estados Unidos de Norteamérica. Prepárense para ver en todos los programas de televisión y en todos los periódicos que existan, en todas las redes de TikTok, cómo Estados Unidos y el poder papado van a unificar para juntos llevar al mundo a un nuevo orden mundial. Pero nosotros no estamos mirando eso. Nosotros no estamos poniendo la mirada del cumplimiento de la profecía en Estados Unidos y el Vaticano, en la primera bestia y en la segunda bestia. La primera bestia que surge del mar, del medio de naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y la segunda bestia que surge de la tierra. Tierra es opuesto al mar. No hay naciones, no hay tribus, no hay lenguas, no hay pueblos. Y Estados Unidos surgió de un lugar que no había naciones, tribus ni lenguas. Solo había unos cuantos apaches que vivían en América y una tanda de caballos. De ahí surgió las 2 bestias, dice la Biblia. La segunda bestia, que es Estados Unidos de Norteamérica, hablará como dragón. Apocalipsis 13:11. Después de esto miré aquí la segunda bestia, aparecida a un carnero que tenía 2 cuernos. Pero esta bestia, que tenía la apariencia de cordero, empezó a hablar como ¿qué? Como dragón. ¿Cómo es la apariencia? ¿A qué se aparece el cordero? En la Biblia el cordero es símbolo de perfección. El cordero es símbolo de humildad. El cordero es símbolo de Cristo. Ese era Estados Unidos de Norteamérica. Su primera constitución se hizo con la Biblia abierta, un país cristiano muy bendecido por
con la que él se iría. La iglesia que tiene su sede central en Roma. Y esa iglesia va a tener el poder y control de la misma manera que la tenía desde el 578 a 1798. A los herejes, ¿a dónde se lo mandaba? A la hoguera. ¿Y ustedes creen que eso no va a suceder? Si creen que eso no va a suceder, si creen que se van a ir un rapto en esta semana, pues permítame bajarle de su nube. Primero, vamos a tener que ver al hombre de pecado uniéndose con Estados Unidos de Norteamérica y juntos llevar a un nuevo orden mundial, lo que va a acontecer en Apocalipsis 13, del verso 15 al 17. Y algo quiero yo aportar antes que me olvide. ¿Saben qué, hermanos? Los jesuitas nos hicieron creer que hay que mirar el cumplimiento del anticristo. ¿En dónde? En Israel. Toda la gente está mirando a Israel a ver cuándo ponen la primera piedra. Que el día que ponen la primera piedra nos vamos, el anticristo no va a venir. Cuando el hombre de pecado, la primera vez y la segunda vez, hoy ya están así. ¿Saben? Estados Unidos de Norteamérica, apariencia de cordero, dijo: nunca el papado vendrá aquí. Nunca. Hoy el Papa entra a Estados Unidos como si fuera su casa. Trabajan juntos, el Estado con la religión, juntos. Por primera vez hoy, inclusive con todo presidente, su camaradería, Estados Unidos, católicos absolutos. Siempre Estados Unidos ha sido gobernado por protestantes. Y ahora no. ¿A dónde nos están llevando? ¿Qué es lo que va a hacer? Y lo más importante, ¿qué es lo que debemos nosotros los cristianos hacer ahora? Voy a terminar dándoles 3 pasajes bíblicos mentales, no lo voy a leer, estoy sobre la hora. Primer punto, escuchen bien lo que voy a leer. Esto es Biblia, voy a usar 3 testigos. El primer testigo va a ser el Señor Jesucristo. El segundo testigo va a ser el autor del libro de Hebreos. Y el tercer testigo va a ser el apóstol que escribió el Nuevo Testamento, la mitad del Nuevo Testamento, se llama Pablo. Primer testigo, Juan 14 del 1 al 3, lo voy a decir de memoria. Jesús dijo, escuchen bien lo que dijo: yo me voy a la casa del Padre. ¿Dónde es la casa del Padre? Tercer cielo. Y vendré otra vez y os tomaré conmigo. La pregunta es fácil: ¿cuándo es que Jesús va a tomar a su iglesia? ¿Cuando venga otra vez o antes de que venga otra vez? Muy bien, otra vez. ¿Jesús vino una vez, sí o no? Estamos esperando la segunda venida. ¿Para qué? Él dijo: vendré otra vez y os tomaré. A mí mismo, hablando de él, de la iglesia. Entonces, lo primero que tenemos que tener Jesús es claro. Él no dijo: yo voy a venir a llevarlos antes de mi venida, sino en la venida. La palabra griega es parusía. Segundo testigo, Hebreos 9:28, el autor de Hebreos dice lo siguiente: el Señor vino una vez, dijo él, en relación con el pecado, ¿sí? Y aparecerá por segunda vez para salvar a los que lo esperan. ¿Quieren leerlo? Lean Hebreos 9:28. Miren que este verso es demasiado claro. Es demasiado claro. Hebreos 9:28 es uno de los textos contundentes que hablan, tan fuertes. Hebreos 9:28 dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. ¿Para qué? ¿Para morir de nuevo? No, por eso dice sin relación al pecado. ¿Para salvar a quiénes? A los que lo esperan. Y ahora les hago una pregunta de nuevo: ¿cuándo Cristo salvará a los que lo esperan? ¿Cuando venga otra vez o antes de que venga otra vez? Recuerden que hay 2 venidas. La primera ya como se cumplió, y en la segunda Él viene a llevar a su pueblo. ¿Dicen amén? Amén. El apóstol Pablo va a decir que el Señor va a arrebatar a su iglesia cuando Él descienda aquí por segunda vez. Eso dice el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios,
descenderá del cielo. Les hago una pregunta. ¿Este descenderá del cielo es la primera venida o la segunda? ¿Y a dónde va a descender del cielo? Hay tres cielos. El cielo es donde están las nubes, el segundo cielo donde está la Vía Láctea, y el tercer cielo es la casa del Padre, donde Pablo dijo, fui arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces la pregunta, si hay tres cielos, cuando la Biblia dice, entonces el mismo Señor descenderá del cielo, ¿de cuál cielo descenderá? Del tercer cielo. ¿A dónde va a venir? Aquí al primer cielo. ¿El primer cielo está dentro de la tierra o fuera de la tierra? Dentro. Entonces, ¿va a venir o no va a venir a la tierra? ¿Para qué va a venir? Por eso dice el texto, el Señor mismo descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán. Y el verso 17, ¿qué cosa dice? Luego. No dice antes, dice luego. Nosotros seremos, ¿qué cosa? Arrebatados. Pregunta para los que son lectores de la Biblia, y más claro no canta el gallo. ¿Cuándo es el arrebatamiento de la iglesia? Cuando el Señor deje el tercer cielo y venga aquí a llevar a su pueblo, ¿qué medida sería? ¿La segunda o la primera? La iglesia es arrebatada cuando Cristo venga por segunda vez. Pero hoy nos enseñaron, claro, cuando leemos la Biblia así, la entendemos clara, que no necesitamos estudiar en la universidad de la facultad. Pero los teólogos de hoy en día dicen, no, es que está bien que dice así, pero es que el Señor va a venir a llevar a su iglesia, no en la segunda venida. ¿Quién te engañó que va a venir en la segunda venida? 7 años antes de la segunda venida nos vamos ya. Y luego que nos vamos, recién hay otros 7 años donde viene el anticristo, el hombre de pecado. Que le vayan a contar cuentos a los que no leen la Biblia. Yo ya estoy en el tiempo, hermano, en serio. Miren, yo en la mañana traigo una Biblia, ahorita traigo otra. ¿Saben por qué traigo esta? Esta es la Biblia Scofield. ¿Por qué lo traigo aquí para presentarles? En 5 minutos quiero decirles un seminario de 2 horas. En 5 minutos. No sé cómo Dios me va a ayudar a hacer esto. Porque lo que hablo en 2 horas lo voy a recibir en 5 minutos. Cuando los jesuitas quisieron introducir a la iglesia la doctrina del falso rapto, que el Señor va a venir a llevar a su iglesia 7 años antes y después de eso el hombre de pecado, cuando ya leímos en la Biblia todo lo contrario, que el Señor primero va a permitir que el hombre de pecado sea manifestado y después el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo hacemos si le cambiamos de material protestantismo? ¿Saben? Empezó por la iglesia que surge en el siglo XIX, año 1833. Copien lo que voy a decir porque ustedes van a leer toda la historia. Escriban esto. ¿Quién creó la doctrina del rapto? Escriban eso y busquen toda la información. Oye, el que no estudies de vago, hermano. Tenemos tanta información. Escriban esto. ¿Quién inventó la doctrina del rapto? Y ahí va a decir más o menos lo que voy a contar. Y van a informarse todo. Escuchen bien. Hubo un personaje que tenía más de 3 mujeres, 4 mujeres al mismo tiempo. Fortachones, que habéis leído la historia de Salomón. Su nombre era Scofield. Había estado en la cárcel por fraude, pero tenía una vocación, hermano, de masas que convencía. El jesuismo, y hablamos también de un grupo de gente que le dio y le propuso una cosa. Mira, ¿qué tal si nosotros creamos la primera Biblia, versión Scofield, y es la primera Biblia que tiene comentario al pie de página? Esta Biblia fue creada en el año 1909 y la iglesia fue introducida en el año 1909. ¿Quién no va a querer tener, si hoy día hubiera una Biblia que aparezca aquí con un botón, aparezca todos los textos y los comentarios? ¿Quién no quisiera tenerlo? Y al mismo precio que se compra una de estas. En ese tiempo las Biblias no tenían comentario bíblico, y que aparezca de pronto una Biblia versión Scofield donde aparezcan allí los textos aquí. ¡Wow! Y al mismo precio y menos de precio. 1000 ejemplares se introdujeron en la iglesia evangélica, y desde el año 1909 hasta por un siglo, todo el siglo XX, la Biblia más popular de la iglesia evangélica era la versión Scofield. Era la Biblia de Scofield. La Reina Valera es la última revisión, es hoy la Biblia más usada en el mundo evangélico. Pero esa Reina Valera fue revisada en 1960, la que utilizamos en 1970. Estamos en 1909, para 1960. La Reina Valera es la Biblia más popular del siglo XXI. Pero no la más popular del siglo XX, la versión siglo XX, la versión ¿qué? Scofield. ¿Y saben qué leían los hermanos? Leían lo que dice la Biblia,
pero se contaminaban con lo que escribió aquí abajo el jesuismo. ¿Y qué escribió el jesuismo? Escribió, solamente para darles un ejemplo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, dice así la versión Scofield en su comentario, dice así: ¿quién es el que impide la manifestación del hombre de pecado? Ya vimos aquí lo que los cristianos creían. ¿Quién es el que impide la manifestación del hombre de pecado? Mira lo que comenta el jesuismo en esta Biblia, dice lo siguiente: cuando el que detiene sea quitado, entonces se manifestará el hombre de pecado. ¿Y quién es el que detiene el hombre de pecado? El que detiene la iglesia del pecado aparentemente es el Espíritu Santo y la iglesia. La iglesia tiene que ser quitado y el Espíritu Santo, entonces se manifestará el hombre de pecado. ¿Cuándo surgió esta doctrina? ¿Dónde surgió esta doctrina? Esta doctrina surgió en las reuniones jesuitas y fue introducida en la Biblia nuestra, supuestamente. Pero, ¿saben? El problema no era eso. El problema es que el cristiano que leía la parte de arriba pensaba que lo de abajo es palabra de Dios también y que esa es la verdadera interpretación, y por 100 años nos contaminamos. Y hoy día un predicador que venga a decir: oiga, lo que esta Biblia está diciendo aquí es un pensamiento que nos colocaron aquí los jesuitas, te apedrean. Solo vean mis videos en la página de Mensaje Fiel en Facebook y en YouTube. ¿Cómo me apedrean? No es que Gigi Ávila dijo que nos vamos. Gigi Ávila era un excelente evangelista, pero teólogo, pero escatólogo no es. ¿Sí me dejo entender? Hermano mío, yo respeto mucho el ministerio de Gigi Ávila como evangelista, pero sabemos todos que escatología, él simplemente leyó la Biblia que tenía en esa época y su comentario, y hicieron lo que pudieron. Pero déjenme decirles algo muy interesante. El pensamiento jesuita está puesto en la versión Scofield. ¿Tienen una Biblia Scofield? Ni la tengan más. Pero ya, no importa que la Biblia haya desaparecido, pero nos ha dejado por 100 años, y sacar 100 años de la cabeza de una persona. Por eso es que no me va a extrañar que en menos de 2 horas yo aquí les pueda convencer. No, mi intención es convencerlos. Mi intención es solamente decirles una cosa: nadie se larga antes que venga la unión de Roma con Estados Unidos, y exista una gran persecución cuando nosotros no queramos someternos al sistema papal de nuevo. Y prepárate para eso. El que quiere saber qué es lo que debemos hacer cuando eso suceda, y aún antes, le receto porque vean la página Mensaje Fiel. Ahí están todos los seminarios que damos a través de esto. Que el Señor me lo bendiga, hermanos. Me voy, no tengo ya más tiempo para poder estar con ustedes, por lo menos hoy. Así que me sabrán disculpar, hermanos, tenemos también cosas que hacer allá a partir de las 6 de la tarde. Dios me los bendiga, que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Amén.